el que ejerce bullying siente que tiene poder sobre esa otra persona y que este niño que es víctima, muy importante, no tiene las destrezas para defenderse. Hay un dicho que dice, que si me permites decirlo, Claro. Mapurite sabe a quién. Ujú. Es decir, consigue esas características donde sabe que ese otro niño no se va a defender y por eso es el blanco fácil Claro. para poder agredirlo. Bienvenidos a Expresando Salud. Hoy vamos a conversar sobre el bullying y toda esta transformación que ha tenido el bullying, cyberbullying, ahora con inteligencia artificial y con tanta hiperconectividad de los jóvenes hoy en día y acceso a tantas cosas. Este bullying también ha ido creciendo. Hoy converso con Ildamar La Chica. Ella es psicóloga especialista en niños y jóvenes, infanto juvenil, con más de 20 años de trayectoria, con un libro maravilloso que se llama Creciendo con ellos. Ha acompañado durante todos estos años a familias, sobre todo con este tema tan particular del bullying, de la víctima, del agresor que también es víctima. Y vamos a hablar de todo un poco para dibujar los escenarios y sobre todo aprender como padres a colocar límites asertivos y desde el amor poder llevar una comunicación y una autoestima saludable para nuestros hijos. Sin más preámbulo, comenzamos expresando salud. Hilda, ya son 20 años de trayectoria y quiero que nos enfoquemos en cuál es ese cyberbullying que estamos enfrentando hoy en día. Ahora, lamentablemente, el agresor, que al final sigue siendo víctima y lo podemos explicar más adelante, ya tiene más ventanas para hacer esa mala vinculación con esta víctima de agresión. El cyberbullying no solamente traspasa las cuatro paredes del entorno escolar, sino que lamentablemente o afortunadamente con la tecnología, la cual nos brinda unos espacios súper importantes y que a partir de allí justamente nos estamos tú y yo conversando, cuando es mal utilizado, pues el agresor, en este caso el que hace bullying, pues traspasa esa frontera justamente de las cuatro paredes del contexto y del recinto escolar y pues ahora se vale de los medios digitales, de las redes sociales, de la inteligencia artificial que tantos beneficios nos pudiera dar, pero es otra ventana más que tiene el agresor para hacer esta violencia que no solamente es física, sino Claro. psicológica, más que todo psicológica en este contexto, donde pues reiteradamente busca agredir a la otra persona que desde el punto de vista de poder se encuentra pues en esa minusvalía, ¿no? Y que Sí. el agresor ha decidido escoger para justamente reiteradamente ejercer la violencia psicológica. Vamos a hablar de las características de a quién escoge el agresor, Sí, esa de la persona que él víctima. escoge normalmente es un niño que también se le dificulta vincularse. Ujú. Ese niño víctima también tiene un problema importante para el establecimiento de los límites, por eso es que siempre hablo muy importante que desde la casa los límites son protectores, Claro. porque te quiero, te puedo decir hasta dónde puedes llegar, pero también hablamos de un niño que no sabe defenderse, no sabe diferenciar también cuando una situación es agresiva Mm. y cuando no, y que muy probablemente esta víctima de la agresión en su casa no construye espacios importantes para poder hablar, para poder decir cómo se siente, porque no se han construido los canales de comunicación justamente en la casa. Entonces, bueno, si digo que alguien se está metiendo conmigo, a lo mejor papá y mamá no me van a escuchar, me voy a Claro. sentir que no es para tanto. Entonces, por eso es bien importante saber qué pasa en la casa. Pero definitivamente este niño que es escogido como víctima ante el agresor es un niño que él observa o adolescente, observa que tiene menos poder. Mm. Entonces, el que ejerce bullying siente que tiene poder sobre esa otra persona para manipularlo, para Claro. meterse con él y que este niño que es víctima, muy importante, no tiene las destrezas para defenderse. Hay un dicho que dice, que si me permites decirlo, Claro. Mapurite sabe a quién. Ujú. Es decir, consigue esas características donde sabe que ese otro niño no se va a defender y por eso es el blanco fácil Claro. para poder agredirlo. Ahora bien, ¿por qué el agresor agrede? ¿Qué hay detrás
de esta conducta de este niño, de este adolescente que siente satisfacción al agredir a otro? Yo creo y estoy convencida que el niño que agrede también es una víctima más del sistema. O es un niño que tampoco sabe vincularse y no sabe cómo gestionar sus emociones. Por eso es muy importante que desde la casa los niños aprendan a sentir, aprendan a comunicarse y que el papá y la mamá ayuden a autorregularlos, a gestionar el malestar emocional que tienen. Entonces, cuando no criamos desde la empatía, cuando ese niño tampoco tiene límites en la casa sobre qué es lo que está permitido y qué no, el niño empieza a actuar a sus anchas y Mm, replica esas formas de vincularse con sus pares, que es lo que tiene más claro, accesible. Entonces es bien importante no señalar al niño que hace bullying como eje principal del problema. El que hace bullying es el que hace el síntoma, pero entonces hay que ir más allá y ver cómo ese niño aprendió a vincularse de esa forma, a llamar la atención de esa forma, a no tener destrezas sociales adecuadas, adaptativas para poder relacionarse adecuadamente con el otro. Entonces es un niño que en resumidas cuentas también necesita ayuda, necesita ser escuchado y necesita que se le proporcionen herramientas de empatía, de seguridad emocional, para poderse vincular desde otro espacio. claro. Y bueno, y entrar en ese núcleo familiar y en esa dinámica familiar. Pero si se supera, un agresor sí puede dejar de ser agresor con ayuda, con el acompañamiento especializado. Mira, ahí te va otro dicho de que el loro viejo no aprende a hablar, no comulgo con ese dicho. Em, es cierto que los psicólogos que estudiamos el desarrollo evolutivo de los seres humanos, estamos seguros que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de Ujú. la empatía, que es la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. No necesariamente tienes que pasar por la misma circunstancia para entender un poco cómo el otro se va sintiendo con las Mm, cosas que dices o haces. Entonces, ese valor, para mí es un valor fundamental. Lo ideal es que se aprenda en las primeras edades, pero también se puede entrenar si ya pasó esta primera infancia. Es decir, ujú. si hay segundo turnos al bate para que ese niño aprenda destrezas. Insisto, lo más probable es que ese niño no sepa cómo sí hacerlo bien y por eso cuando tiene una mirada más reflexiva por parte de los cuidadores, cuando hay más conciencia por parte de los cuidadores, porque no necesariamente los cuidadores son faltas de empatía. Me he conseguido Claro. con papás donde, bueno, son papás súper empáticos, son papás con buenos valores, pero que hay una dificultad importante y es la puesta de límites. Papás que ceden, Ujú. papás donde crían niños sobremerecedores, sin esfuerzo absoluto, van gestando en su niño, aunque no lo quieran, este tipo de conductas. Entonces, cuando nosotros acudimos, en este caso, al origen, papás, que insisto, no son papás que necesariamente hicieron bullying en el pasado, sino que no ejercieron una crianza con coherencia, con consistencia, con límites Con saludables. límites. Cuando atacamos allí ese núcleo y los papás son capaces de entender la importancia, ¿no? De establecer estos contratos psicológicos con su niño en cuanto a, bueno, a respetar al otro, el Ujú. niño empieza a cambiar. Entonces, Oh, sin duda, es un trabajo de familia, es un trabajo de sistema y cuando se ataca desde la raíz, sin castigar, sin ver realmente el origen de la conducta, ese niño tiene un potencial increíble para cambiar y poderse relacionar muchísimo mejor. Claro que sí, he tenido casos en la consulta donde me lleva no solamente el niño víctima, hay papás que me llevan, mira, me tengo mucho llamado de atención en el colegio, que el niño claro, o el adolescente pega, es agresivo y también pues ahí puedo observar cómo hay, trabajando de manera engranada, mancomunada, escuela y familia, se logran resultados increíbles desde el amor, con consistencia, con coherencia. Por supuesto, todo es lograble. yo creo que ese es el secreto. Entonces, el primer paso para un padre o madre del agresor y un padre o madre de la víctima, ¿cuál debe ser? ¿Acudir a un especialista? Tomar conciencia de que algo está mal. Ok, Porque si yo no creo que algo está mal, no busco ayuda en consecuencia. Y unos papás bastante disponibles. A partir de ok. allí, entender que, bueno, necesitan ayuda,
Adicional, sí es lo que yo recomiendo, que asistan a la consulta especializada, en este caso con el psicólogo, un psicólogo de familia, Ujú. como es mi caso, y pues allí pues se presenta la situación y pues nosotros abordamos. Muchas veces los papás lamentablemente empiezan a castigar, como dije, al niño agresor o le dicen al niño víctima también, que es el que va a consulta, bueno, pero defiéndete. Entonces, queremos también que este niño empiece a ejercer bullying cuando no es la solución. Siempre Claro. hablamos de que no le podemos añadir agresión a una situación que está desbordada y está desregulada. Entonces, sí hay que enseñarle a ese niño que se defienda, pero desde otro lugar. Es decir, empezar a poner límites, pero para eso desde la casa tiene que haber límites. Entonces, a veces se trabaja la familia, que es la que va a la consulta, remitido normalmente por el entorno educativo, colegio, y pues se hace un trabajo en equipo tomando en cuenta todas las aristas en lugar de castigar. Cuando los papás no buscan ayuda empiezan a castigar. Inclusive al niño víctima, no te defendiste, debiste haberle metido su golpe. Oye, eso es muy difícil, Claro. que el niño víctima lo haga. Y lo hablo también como experiencia propia, Adriana, porque a veces creemos que el bullying, el cyberbullying sí es algo más nuevo porque ahora es que contamos con los recursos y las redes sociales, pero el cyberbullying es una arista del bullying y el bullying Claro, tiene una data increíble y ahí voy, ¿no? Yo fui víctima del bullying, te estoy hablando de hace casi 40 años, claro, para que veas que esto tiene tiempo y es muy difícil decirle a la víctima, defiéndete, no hagas nada, porque además también le cuesta comunicar. Muchos niños claro. por no hacer que los papás se preocupen, como Ujú. quizás fue mi caso en ese momento, nos callamos y no decimos nada, porque entonces no conseguimos un entorno seguro para que nos Claro. escuchen y nos valide de cómo nosotros nos sentimos. ¿Cómo hacer entonces si soy mamá de una víctima? ¿Cuáles son los signos que me da esa víctima para yo como mamá prestar atención y ayudarlo y enseñarle a no solamente a ser valiente de comunicarse, sino que entienda que la respuesta no es la violencia igual que lo que recibe? Es complejo. Súper complejo y bueno, entiendo a los papás, siempre yo me pongo en el lugar de ellos y entiendo que dan lo mejor que pueden dentro de sus posibilidades. Hay unas señales claras y te voy a agregar Ujú. también las del cyberbullying que te indica que tu hijo la está pasando mal. Ok. Primero, cuando tiene reticencia para ir al entorno educativo, para hacer las tareas, su Ujú. rendimiento baja notablemente, empieza a somatizar, de que bueno, no quiero ir al colegio, me voy poniendo excusas, inclusive sobre todo es el domingo, pero algo muy importante, porque a lo mejor el bullying no se ejerce directamente en el entorno físico. Cuando hablamos de cyberbullying, donde vemos, por ejemplo, adolescentes que les encanta revisar las redes sociales y estar pegaditos allí a la tecnología, un síntoma claro, Adriana, es cuando no quieren saber de las redes, no quieren saber del celular. Tú dices, pero ya va, si más bien yo estoy luchando por Exacto. quitárselo Eso, a los eso para mí adolescentes. sería una alerta, pero exageradamente Clara, cuando alerta. te dicen, no, no quiero ver el teléfono, no, no, no me quiero conectar o no quiero revisar, esa es una señal muy clara que te dice, ya Ok, va, porque entonces claro. está evitando exponerse al sufrimiento y ahí sería Ujú. importante abordarlo desde la escucha. Ok, Muchos papás no escuchan, están a la defensiva y sienten que el silencio hay que rellenarlo, ¿no? Con palabras. Entonces, lo más importante es mostrarte disponible. ¿Qué significa disponible? Decirle, hijo, siento que te pasa algo. A lo mejor, si es adolescente, no va a querer hablar en el momento en que tú se lo propongas, típico del adolescente, mm, pero sí mostrarte disponible y decirle, por ejemplo, entiendo que te pasa algo, esta conducta no es usual, estoy aquí para ti. disponible para cuando lo quieras conversar, es decir, deja la puerta abierta. Exacto. Y justamente en el momento menos oportuno para ti es cuando él va a hablar, cuando estás cocinando, cuando va a ser la hora Ujú. de dormirse, cuando todo está más relajado, él va a abordarte y pues ahí mantenernos en silencio con escucha activa. No necesariamente tenemos que escuchar para responder, tenemos que Ok, escuchar es para entender y desde ese espacio del entendimiento es que podemos escuchar, es que podemos ayudar, mejor dicho. claro. Y bueno, allí, a partir de allí, todo lo demás, buscar ayuda, preguntarle al adolescente o a tu niño cómo quiere ser ayudado. A veces le da muchísima pena que el papá o la mamá vaya a hablar
al Sí, recinto escolar. Entonces, bueno, es propicio allí entonces buscar esa ayuda emocional, psicológica, para que los papás puedan eh, ver cómo ayudarlo. Porque bueno, no nacemos con un manual, uno no, intenta no. Pero yo sí escribir siempre he cosas. dicho que la comunicación con el colegio, o sea, en el colegio a veces pasa más tiempo que dentro del hogar. Por lo menos mi hija llega a la casa a las 4 de la tarde, o se pasa todo el día en el colegio y ellos pueden ver cosas que a lo mejor nosotros no vemos. Esa comunicación debe ser, pero exageradamente Sí, muy acompasada, trabajo en y equipo, es una de las asertiva cosas y pendiente. y- sí, que intento lograr. O sea, todo lo que el colegio te pueda decir es material importante Así para ti es. como padre, aunque el colegio a veces no lo sepa comunicar, ¿no? A veces Ujú, te dicen, tu hijo es un agresivo, bueno, ya va, no utilices etiquetas, pero ujú. de cualquier forma te está intentando comunicar algo que Algo los hay, papás no deben obviar. Entonces es en el colegio donde se ven cosas que no se ven en la casa. Pero claro, si hablamos del cyberbullying, es muy posible que el colegio no se dé cuenta. claro, porque no está Está dentro de los ocurriendo teléfonos, en los en teléfonos, las entonces es tablets. donde el papá debe estar muy pendiente y educarlos en tecnología, pero para eso el papá también tiene que estar educado. A veces los papás no saben ellos mismos manejar las aplicaciones, las redes sociales. Sí, Sí tienen que informarse, sí tienen que leer ese manual, las cosas que se publican, porque a partir de allí tú le tienes que enseñar a tu hijo el buen consumo digital, pero para eso tú tienes que estar educado, ¿no? sí, y Entonces, sé que hay creo que es muy evidencias y importante. cada vez salen más estudios y científicos sobre la edad en la cual un niño debe tener acceso a la tecnología. Sí, y cada vez Es hay más más edad. larga. Hay más edad porque, bueno, demostramos que nuestros hijos, bueno, están un poco inmaduros Ujú. y es como como tener un mono con una hojilla. Sí, Entonces los papás también deben tomarse la tarea de explicar y no dar un dispositivo sin ese manual de instrucciones. O sea, tenemos que, es cierto, no podemos desadaptar a nuestros niños y jóvenes, pero sí darle un mínimo de límites para el uso, ¿no? Y que ¿para qué todo edad internet se recomiendas pueda tú, supervisar, Hilda? como a los 14 por ahí. Ok, sí, mientras más lejos mejor. Entiendo, entiendo que la población te conlleva, ¿no? A que tú Sí. empieces a ceder, porque bueno, es que todos los niños lo tienen, todos los adolescentes, menos yo, mamá. Bueno, empieza a dárselo con tiempo limitado, Ujú. porque ese es el tema, ¿no? Se lo podrás dar a los 18 si tú quieres, pero si no le explicas sobre el uso adecuado, pues vamos a seguir teniendo el mismo problema. Así es. Quiero Entonces, tocar un punto que me parece para mí vital hoy en día en esta generación que se cría con acceso a redes sociales, que vive una constante comparación. ¿Cómo fortalecer la autoestima de los chamos hoy en día? Sobre todo esos chamos que además han sido víctimas, que sí, que no tienen una autoestima saludable. ¿Cómo hacer como mamás o como papás para que en el día a día poder reforzarlo y que mantengan una autoestima saludable? es una pregunta compleja y súper importante. Comienza Sí, cuando papá y mamá empiezan por valorar el ser en lugar del hacer de su hijo. Por ejemplo, te amo aunque saques malas calificaciones, no eres ok, una nota. muy bien. Valorar la diferencia cuando dejamos de comparar a nuestros niños. Compórtate como tu hermana, mira cómo los otros son de tal forma y tú no. Ok, Eso es bien importante. Empieza siempre desde la casa, que es el primer lugar y es la primera guía emocional que tiene su hijo. Entender que las emociones de tus pequeños son importantes. A veces invalidamos, decimos, ay, pero no es para tanto, bueno, pero por eso sí. vas a llorar. Eso es invalidar, devaluarlo. Y eso hace que flagele la Ujú, autoestima de tu hijo. Entonces empieza desde casa. Cuando yo tengo un hijo que lo hago crecer en la seguridad, en que su opinión importa por muy chiquito que sea, que empiece a cuestionarse y eso está ok, empiece a quererlo, como dije, desde lo que es y no por las notas o por los ujú. logros que pueda obtener en algún deporte, se va a empezar a consolidar una autoestima increíble que cuando llegue el otro va a empezar también a poner límites. A los niños también se les debe respetar los límites. Mamá, no quiero esto, no quiero ponerme esto,
claro. Obviamente, cosas que tú puedes negociar. Esto no Claro. me hace sentir cómodo. Y si yo escucho a partir de allí, ese niño también va a empezar a replicar esa conducta hacia un tercero y vamos a crear una muralla lo suficientemente fortalecida para que no haya cabida a esa agresión que pueden proporcionarnos los demás. Eso es lo que queremos y ayudarlos a establecer esos límites con sus compañeros. Me parece tan difícil eso, Ildomar, porque ellos viven para sus compañeros. Es como una etapa en la adolescencia que es demasiado importante lo que digan sus pares. Entonces, ¿cómo entonces lograr a que ellos mismos pongan esos límites? ¿Qué podemos hacer como papás y mamás? Sí, efectivamente la adolescencia de los papás pasa en un segundo plano y los pares son los que lideran, ¿no? Cuando yo lo dejo también que él tome riesgos mesurables. Hay papás que quieren controlar todo, incluyendo las amistades de sus hijos. Ok. A veces los hijos se tienen que ir dando cuenta con riesgos que puedan ser medibles Ujú. en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, a partir de allí, el papá tiene que estar disponible por si este adolescente metió la pata. Un adolescente con buena autoestima que se construye no en la adolescencia, desde los primeros años de vida, y ya explique cómo, es capaz de detectar más situaciones de peligro. Vas a ser tú el primero al que él recurra a contarte si tú has fortalecido esos canales de comunicación previamente. Claro. Entonces, fíjate cómo todo se construye desde lo básico, desde lo principal. Desde comunicar. Sí, sí, indudablemente el adolescente sí va a meter la pata muchísimas veces y eso forma parte de crecer. Tú Claro. también lo hiciste, yo también lo hice. De Y estar allí experimentar. disponible y preguntarle, bueno, mira, ¿qué crees tú? Tal que él vaya tomando sus decisiones. Pero cuando nosotros arropamos y decidimos hacer todo por él y que no tome decisiones, más bien lo estamos debilitando, lo estamos poniendo más vulnerable Ok. con sus pares. Y si él Claro. construyó una autoestima lo suficientemente fuerte, él va a ser capaz de decir, no, mira, ya va, esto no es negociable para mí, aunque sus amistades le Wow. cuestionen. Entonces es ¿Y un cómo trabajo, fortalecer entonces la comunicación dentro del hogar? escuchar, eso es bien importante. Todo el mundo nos enseñó a hablar, pero muy poco nos han enseñado para Sí, escuchar. A veces los papás se responden para defenderse o responden porque le tienen un pánico terrible al silencio. Y una forma también de ayudar es a través del silencio. El silencio significa sí, estoy contigo, te apoyo, estoy pensando en lo que me dijiste porque para mí es importante. Entonces esas cosas también ayudan. Cuando un adolescente o un hijo te cuenta algo, y si tú invalidas, estás cerrando la puerta para que te comente algo más. Ah, bueno, si así esto no es es. importante para mi mamá, que es la figura más importante para mí, entonces yo me cierro. No le Entonces, cuento esas nada, cosas claro. son fundamentales. Conseguir un espacio, tender el espacio seguro, emocional, para que ellos puedan conversar de lo malo y no caer en pánico. A veces tus hijos Claro, te hablan sobre temas álgidos. Bueno, mire, sabes que en mi colegio se está consumiendo cierta sustancia. Dime que tú no sé, saltamos en lugar de escuchar lo que nos tienen que decir, ¿no? claro, Y cuando escuchamos, entendemos mejor a nuestros hijos. así Pero si es. actuamos desde el pánico, desde ese espacio, pues estamos evitando que nos cuente más. Y en la medida en que nuestros adolescentes y niños nos cuenten más, van a estar mejores blindados con nosotros. Así Bien es. importante. Esas conversaciones incómodas son súper importantes, sobre todo con escucha activa, porque dependiendo de lo que nos diga, son los argumentos que vamos a poder decir después, sin juicios. Así es, Wow, así es. es tan bella la teoría. A poner todo en práctica, por favor, y para eso hay herramientas que ya están establecidas en un libro maravilloso que nos traes, que se llama Creciendo con ellos. Cuéntamelo todo, por favor. ¡Qué Bello. emoción! Mira, este libro lo escribí hace 3 años de la mano de mi editorial Pan House y todavía ella me sigue acompañando, tanto así que bueno, acabo de venir de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde hablé sobre mi libro. Justamente este libro representa la columna vertebral que debe seguir todo papá. No es un libro técnico, para Ok. nada. Aquí recoge montones de experiencias de padres, de niños y adolescentes, y que me acabo de dar cuenta ahorita que vine de la feria, que los papás de otros países tienen las mismas inquietudes
y tienen las mismas preocupaciones, cómo poner límites saludables, cómo educar desde el amor siendo firmes y al mismo tiempo ser coherentes y consistentes. Esa es la columna vertebral que prácticamente yo coloco aquí en mi libro Creciendo con ellos y que al final tiene este título porque los papás nunca dejan de aprender, los papás no se la Nunca. saben toda, para nada. El mayor aprendizaje que te da un hijo es justamente, o que te da la crianza es justamente las cosas que dice o hace tu hijo, ¿no? Entonces, dentro de estos 20 años de experiencia que he tenido, esa columna vertebral habla de que los papás tienen que criar no desde el miedo, porque empiezan a tumbar límites, Sí, empiezan a ceder, y los límites, entendiéndolo desde el punto de vista psicológico, dan seguridad, protegen, porque te quiero, puedes llegar hasta acá. exacto. Más allá te causa daño Estoy de psicológico, acuerdo. emocional, y se supone que los papás tienen mayor criterio que los hijos para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, colocando límites con consistencia. Consistencia no es que vas a colocar un día hoy y mañana no. No, la consistencia hace que los límites se queden en la psique de tus hijos. Y con coherencia, muy importante, y es que los padres tienen que criar desde el ejemplo. Ujú. Fundamental. Hoy día los niños te dicen, los adolescentes te dicen, Sí, bueno, pero que sí, tú lo haces. Yo digo exacto. grosería porque tú también. Entonces la coherencia Mm. es el mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos para criar no con la palabra, sino con las actuaciones, porque ya Claro, está más que demostrado que los hijos aprenden justo en los momentos en que tú crees que no le estás enseñando nada. así Y no es. es cuando le dices, es cuando ellos te ven hacer. Entonces, aquí resume muchísimas experiencias de más de 20 años, pacientes que gracias a ellos fue que pude construir este libro y que seguramente el lector se va a sentir identificado Claro, con esto que acabo de escribir, con alguna anécdota, y pues eso me parece súper maravilloso, ayudar claro. a ¿Y cómo familias. hacen para obtenerlo? ¿Cómo podemos hacer para adquirirlo? Está en las principales librerías del país, pero también a través de mi red social, Ok, DRA Piso La Chica, contactándome directamente, lo pueden adquirir. Está por perfecto. Cachea, está por Amazon en la versión Maravilloso. digital, así que no hay excusas para tenerlo. La versión digital está más disponible desde el punto de vista económico, también con la editorial Pan House lo pueden obtener por allí, Ok. pero sin duda, creo que es más fácil también conmigo y allí pues se los puedo dedicar si desean. De verdad que está muy completo, muy digerible para todas las personas que lo quieran leer. Bienvenidas todas las herramientas que sumen a nuestras vidas y que nos hagan siempre ser nuestra mejor versión en este camino de la maternidad, de la paternidad, de la crianza respetuosa con límites desde el amor, bien como lo dijiste. Así que gracias por hacer este libro y por brindar herramientas a través de todas las plataformas posibles. Yo feliz de haberte conocido y de haber tenido este espacio juntas para hablar de esta realidad que llegó desde hace 1000 años y que va cambiando de forma y va teniendo también otras herramientas para potenciarse, como lo es el bullying, el cyberbullying. Y como dices, todo tiene un trasfondo. Ese agresor es más víctima que todos. Y sí, hay que tratarlo desde el núcleo, desde la familia. Así que un mensaje final y tus redes sociales, Ildamar, para que por allí sigan todos en contacto contigo. No olvidemos que nuestros niños y jóvenes tienen como primera guía emocional lo que transcurre en la casa. Así Ok, que bueno, no olvidar que con consistencia, coherencia y cariño podemos lograr muchísimas cosas y a partir de ese espacio podemos erradicar el bullying por completo. Gracias amén, por el espacio, Adriana. Todas mis redes amén. sociales son @DRA Piso La Chica, donde también pueden conseguir mi libro Creciendo con Creciendo con ellos, ellos. apostando a una crianza asertiva. Amén. Gracias. Así, ahí, por ahí seguimos en contacto. Y gracias a ustedes por llegar hasta aquí, recordándoles siempre sonreír y ser feliz, que la vida es hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Chao, chao, Hilda. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para tu salud en un solo lugar. JL Camejo, corredor de la actividad aseguradora. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable.